Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar nuestro proyecto de la fase uno. Buen día, mi nombre es Edgar Carrillo y este es nuestro proyecto sobre la base de datos de los Juegos Olímpicos. Esta base contiene idealmente cada detalle instantáneo del desarrollo de cada deporte, modalidad, registro de lugares donde se llevará a cabo los eventos, jueces, atletas, medalleros olímpicos a nivel individual y grupal de cada país. Algunos comentarios del diseño. Es posible que los Juegos Olímpicos se celebren en dos ciudades diferentes. Una persona puede competir por dos países diferentes en dos Juegos Olímpicos diferentes. La posición del país se determina por el valor y número de medallistas. Las restricciones que contiene nuestra base de datos son las siguientes. Un comité olímpico nacional solo puede representar a su respectivo país. Es posible que los Juegos Olímpicos se celebren en dos ciudades diferentes. Solo puede existir un Comité Olímpico Internacional. Solo el Tribunal de Honor elegido por el Comité Olímpico Internacional puede supervisar los eventos. Los deportes se dividen en individuales y por grupos. Los deportes pueden tener varias fases clasificatorias, grupos, eliminatoria o en una sola ronda. Los eventos se dividen por quienes participan, en este caso sería el género. Un evento debe tener como mínimo una ronda. Los jueces pueden supervisar varios encuentros de su misma categoría. Un encuentro puede tener mínimo dos atletas. El número de encuentros se va a definir conforme el número de los atletas o participantes. Los resultados se generan a partir de uno o varios encuentros. Un atleta puede competir por dos países diferentes en dos diferentes Juegos Olímpicos. Los equipos de atletas pueden participar en varios deportes. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo fue que fuimos creando el diagrama entidad-relación. Buen día, soy Nilsen Méndez del grupo número 2 y a mí me toca explicar el diagrama entidad-relación. Entonces, comenzaré a explicarlo. Eh, Primero sería la nación, la entidad nación y sus atributos sería código del país, nombre de la nación, su tabla de posición en los Juegos Olímpicos y los medalleros que pertenecen a cada país. El Comité Olímpico Nacional es el que, al representación del país, participa en los Juegos Olímpicos y que solo está ligado a su respectiva nación. Sus atributos serían clave, los atletas que están afiliados o inscritos en el Comité Olímpico Nacional. También estaría la posición del país y su código respectivo del Comité Olímpico Nacional. Eh, en, en los Juegos Olímpicos, en las diferentes bases de datos que consultamos, eh, su clave, eh, su clave primaria siempre era año en que se realizaron los Juegos Olímpicos y la ciudad donde y la ciudad. Entonces el año y ciudad sería su clave primaria y se dividirían también los Juegos Olímpicos se dividen en dos, que sería invierno y verano. Y los Juegos Olímpicos se realizan en ciudad y sus atributos sería el nombre de la ciudad, sus complejos o sedes o polideportivos en cuyo caso y el país donde reside la ciudad. Entonces, en los Juegos Olímpicos se realizan varios deportes y los deportes los dividimos en nuestra estructura de base de datos en individuales y grupales. Y llevaría también su atributo de nombre y la clave del deporte. Los deportes están dirigidos por el Comité Olímpico Internacional y solo los deportes que están aprobados por este dicho comité son llevados a cabo en los Juegos Olímpicos. Los atributos del Comité Olímpico Internacional sería el año, el gobierno, o sería el año donde tiene jurisprudencia el comité, el nombre del jurado o de los quienes componen el comité, sus oficiales técnicos y su jurado calificador que calificaría el deporte. Entonces, y el Tribunal de Honor
pertenece al Comité Olímpico Internacional y es escogido por este. Y llevaría sus claves, que sería el número de tribunal, sus observadores para ver que todos los deportes sean parciales, sus asistentes y árbitros. El Tribunal Honor supervisa el evento y el deporte se realizan varios eventos. Los eventos están clasificados por quienes participan. En este caso sería femenino, mixto, masculino. Por dar un ejemplo, sería fútbol masculino y fútbol femenino. También, si es en fase también podrían tener diferentes fases, que sería fase de evento, fase eliminatoria, fase de clasificación, fase de grupos. Y los otros atributos sería fecha de evento, número de equipos, número de jugadores, su código de evento, que sería ciudad primaria, y el nombre del evento. El evento tiene varios encuentros o rondas y pueden ser varias rondas o encuentros. Entonces, los atributos de encuentro serían el horario, la duración del encuentro, su árbitro, su fecha de encuentro y su número de encuentro respectivo. En los encuentros se generan resultados que, dependiendo del deporte, también se ganaría por marcador, distancia, longitud, récord en caso que haya récord, la hora y el tipo de evento, su fecha de resultado, puntuación. El resultado lo obtienen los atletas y los equipos de atletas. Eh, los atletas serían competiciones individuales. eh, Su llave primaria sería ID de atleta, nombre, apellido, su peso, su altura, la categoría en la que va a participar, sus participaciones, ya que un atleta puede participar en varios deportes, y su entrenador. Y también si en los deportes que participó ganó medalla. Y como un atleta también puede participar en más de un deporte, entonces sus números de medallas de bronce total, porque podría ganar más de una, igual y respectivamente con las de plata y oro. Y el resultado sería obtenido por equipo de atletas, que llevaría entrenador, medallero, sus listas de atletas, igualmente sus números de medallas en sus respectivas categorías de oro, plata, bronce, el ID del equipo, nacionalidad, que sería el país que está representando el equipo, y la categoría. Y que el equipo, el de atletas, estaría conformado por sí mismo, pues, de varios atletas. Y que los atletas a su vez también representan a su nación y están inscritos, tienen que estar inscritos en el Comité Olímpico Nacional. Con esto terminaría mi explicación del diagrama entidad-relación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de modelo relacional, pero cuando hablamos de modelo relacional es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Y para convertir un diagrama de entidad-relación a tablas se tiene que seguir las siguientes reglas. Bueno, son varias, ¿verdad? Vamos a nombrar pues unas cuantas de ellas. Por ejemplo, cada conjunto de entidades se representa con una tabla cuyas columnas corresponden a los atributos de las entidades. Otra sería cuando existe una relación uno a muchos, se va a generar una tabla que incluye los atributos de la entidad del extremo muchos, es decir, una columna por cada uno de los atributos de la entidad muchos y una columna del atributo principal de la entidad del extremo 1. En otras palabras, se toma el campo llave del extremo 1 y se inserta en la tabla del extremo varios. Bueno, no sé si me doy más o menos a explicar cómo es esta regla, ¿verdad? Otra sería, si una relación contiene atributos, automáticamente se convierte en tabla, tomando los atributos de la relación como campos de la tabla y los campos llaves de la tabla que participan en la relación como campo de esta nueva tabla. Otra sería cuando existe una relación muchos a muchos, binaria, ¿verdad? Y toda relación con el grado de participación, sea dos o más de dos conjuntos de entidades, se representa con una tabla, la cual tiene una columna por cada atributo de las llaves primarias de los conjuntos de entidades a los que participan en la relación, más una o más columnas por cada atributo que fueron necesarias y para describir la relación.
Bueno, ingeniero, ahorita le explicaremos cómo fue nuestra transformación del modelo entidad relacional al modelo relacional. En este caso comenzaremos con la primera identidad que viene siendo Juego Olímpico. En Juego Olímpico teníamos 4 atributos, los cuales son los siguientes. Y en este caso, año y ciudad sería nuestra llave primaria. También teníamos una relación de muchos a muchos con la identidad ciudad. En la identidad ciudad estaría representada por esta tabla, igualmente con su llave primaria nombre ciudad. Entonces, como mi compañero había explicado anteriormente, tenemos lo que sería esta tabla, en la cual poder demostrar lo que sería la cardinalidad de muchos en muchos. Las llaves primarias de cada identidad antes mencionada, que sería ciudad y Juegos Olímpicos, vendrían siendo las llaves foráneas de esta tabla. En la representación gráfica de este modelo tenemos de que estas flechas te representa de 1 y cuando tenemos esta flecha como que si fuera un palito o en este caso tal vez como un tenedor, viene siendo a muchos. En este caso de muchos a 1 y de muchos a 1 vendría siendo la cardinalidad muchos a muchos. Pasamos a la siguiente identidad que tendríamos en nuestro diagrama relacional. En este caso tenemos Comité Olímpico Nacional. E igualmente tendría una cardinalidad de muchos a muchos con la primera identidad mencionada, que sería Juego Olímpico. Nuevamente repetimos el mismo proceso. Las llaves primarias vendrían siendo las llaves primarias de esta nueva tabla creada, al igual que también serían las llaves foráneas. Ahora bien, cuando pasamos a lo que sería una cardinalidad de uno a muchos, como tenemos representada con esta identidad que es nación, podemos hacer una de varias cosas. La primera podríamos decirte que la llave primaria de lo que sería el Comité Olímpico Nacional podría ser la llave foránea de la identidad nación. En este caso decidimos hacerlo de esa manera, al igual que también se puede hacer de lo que sería la llave primaria de nación a como llave foránea en comité olímpico. Eso sería como una opción 2 y la opción 3 es de que cada quien puede representarse compartiendo la llave primaria como llave foránea en cada, en cada identidad. Como en este caso, la clave que sería la llave primaria sería la llave foránea en nación y código país, que sería la llave primaria, vendría siendo la llave foránea en Comité Olímpico Nacional. Pasamos a lo que sería la entidad atleta. Igual la entidad atleta comparte una cardinalidad con las anteriores entidades. Con nación tenemos de 1 a muchos, compartiendo su llave primaria que sería idea atleta con nación convirtiéndola en llave foránea. Y tenemos de 1 a muchos con Comité Olímpico Nacional, igualmente compartiendo su llave primaria idea atleta pasándose a llave foránea. Al tener esta identidad atleta tenemos al igualmente una cardinalidad de muchos a muchos con la identidad de resultados. Bueno, en este caso resultado. Resultado y atleta nuevamente formarían una, una tabla en la cual comparten sus llaves primarias convirtiéndose en las llaves primarias de esta tabla y al igualmente, pues como anteriormente lo habíamos hablado, serían las llaves foráneas al mismo tiempo. Tenemos una identidad que se llama equipo atleta. Igualmente tenemos una cantidad de muchos a muchos con resultado y nuevamente repetimos el mismo proceso. Su propia tabla para demostrar la relación de muchos a muchos, ya que tenemos la cardinalidad, comparten sus mismas llaves primarias y se vuelven llaves foráneas. De resultado a encuentro, que ahorita hablaremos únicamente de identidades, no hay ninguna cardinalidad de muchos a muchos, sino que esta sería de uno a muchos en encuentro. Por ende, la llave primaria que sería tipo evento de la entidad resultado vendría siendo la llave foránea de tipo evento. Bueno, en este caso en encuentro. Entonces, de encuentro tenemos una cardinalidad de uno a muchos con evento, donde la llave primaria de encuentro sería la llave foránea de evento. Ok, entonces ahora de encuentro a juez tenemos una cardinalidad de muchos a muchos, donde nuevamente repetimos el proceso, tenemos la tabla, donde las llaves primarias de cada identidad serán las llaves primarias de esta tabla y las llaves foráneas. Nuevamente, al momento de hacer una
verificación en lo que sería nuestro diagrama relacional, tenemos lo que sería, podemos comenzar desde la identidad primaria. Por ejemplo, teníamos de que era Juego Olímpico. Juego Olímpico con deporte tenía una cantidad de muchos a muchos. Ya sabemos cómo repetimos el proceso para demostrar de muchos a muchos. También tenemos lo que sería la identidad Comité Olímpico Internacional, que es diferente. Esta viene teniendo una cardinalidad de uno a muchos, de deporte a Comité Olímpico. Y como habíamos explicado anteriormente, clave de deporte sería la llave foránea de esa identidad. Tenemos una identidad que sería la restante. En esta tribunal de honor vendría siendo una cardinalidad de uno a muchos de juez hacia ella misma, donde este caso la llave foránea sería carnet de juez. Y tenemos de uno a muchos, donde el Comité Olímpico recibiría la llave primaria de Tribunal de Honor y la convertiría en llave foránea, en lo que completaría la llave foránea 1 y la llave foránea 2. Ahora bien, para explicar un poquito el tipo de dato, este caso hemos decidido que las llaves primarias y foráneas tendrán lo que sería un tipo cadena, ya que pues, con el tipo cadena podemos agregar un dato numérico y un dato de letra para tener lo que sería un código alfanumérico. Cuando no hablamos de año, en este caso tenemos un dato numérico. Y cuando deseamos saber ya sea un dato de sí o no, o en ese caso algún nombre o apellido o más información acerca del evento, lo tendremos como tipo cadena, como en este caso de invierno y verano, sería un dato sí o no. Podemos repetir el mismo proceso con cada identidad, en este caso ya hay primaria cadena, país, que en esos casos país sería un dato cadena, la posición del país, lo que sería el medallero numérico, número de atletas y bueno, en este caso, como anteriormente habíamos hablado de las llaves foráneas, ambas llaves foráneas venía siendo un dato cadena, ya que la llave primaria en la que era la identidad correspondiente era lo que un dato cadena. En este caso, quizás atributos especiales como tal vez atributos de fechas, tenemos donde podemos asignarle un dato fecha. Entonces, fecha, por ejemplo, tenemos en lo que sería la identidad encuentro y pues en este caso, fecha encuentro vendría siendo un dato tipo fecha. Y eso sería más que todo el planteamiento de nuestro modelo relacional, más que todo era como un seguimiento del diagrama entidad-relación, donde en este caso pues es más que todo tener un poquito más claro cómo serían los datos, el tipo de datos para poder guardarlo y cómo estarían interlazados. Muchas gracias, ingeniero, y pues ahorita como dato final, mi compañero dará una pequeña conclusión. Bueno, ingeniero, concluimos que un trabajo como este solo se puede presentar una visión general de algunos de los proyectos sobre información y documentación relacionados con este aspecto integral de la organización del evento deportivo más influyente del mundo, ¿verdad? Como es eso de los Juegos Olímpicos. ¿Quién no ha hablado? ¿Quién no ha escuchado hablar de los Juegos Olímpicos? Existen muchísimos otros aspectos relativos a la información y documentación de los Juegos Olímpicos que se podrían estudiar para ofrecer las lecciones esenciales sobre los Juegos Olímpicos. Lo importante es tener en cuenta el hecho de que sin el trabajo de documentación y recopilación de la información olímpica, nuestros conocimientos y comprensión de la historia y la organización de los Juegos Olímpicos no serían tan completos como lo es en este momento. Básicamente, pues no podemos hacer nada sin las bases de datos, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias.